anteriores vimos cómo estimar un límite usando una tabla. Ahora resulta, supongamos que ya tenemos el límite de una función en un número o de varias funciones en ese mismo número. Entonces quisiéramos saber qué pasa con el límite, por ejemplo, de la suma de funciones o la resta de funciones. Entonces hay unos atajos que se conocen como las propiedades de los límites que me permiten saber qué pasa en esos casos. Entonces voy a explicarlos en este video. Entonces supongamos que k es una constante, o sea es un número, y f y g son funciones tales que el límite cuando x tiende a de f vale l. Acuérdense, esto quiere decir que la función f, a medida que x se va acercando a, toma valores que se van acercando a l, tanto por la izquierda como por la derecha, y por lo tanto decimos que el límite cuando x tiende a de f vale l. Y supongamos también que el límite cuando x tiende a de la función g es el mismo valor de a, pero es otra función y puede valer otro número, vale m. ¿Listo? Entonces la función g en a también tiene un límite y en ese caso vale m. Entonces ambos límites existen, tanto el límite cuando x tiende a de f como el límite cuando x tiende a de g. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo? Aquí les voy a hablar de un ejemplo. Entonces el ejemplo, digamos, podría ser el que vimos en un video anterior. Límite cuando x tiende a 2 de f vale 13 y límite cuando x tiende a 2 de g vale 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa entonces si yo les pregunto cuál es el límite cuando x tiende a de f de x más g de x, de la suma de las dos funciones? No es obvio, pero se puede demostrar que es el límite cuando x tiende a de f más el límite cuando x tiende a de g. O sea, el límite de la suma de dos funciones es la suma de los límites de las funciones. Entonces, en nuestro ejemplo que teníamos acá, entonces, ¿quién sería el límite cuando x tiende a 2 de f más g? Pues sería el límite cuando x tiende a 2 de f, que era 13, más el límite cuando x tiende a 2 de g, que era 7. O sea, sería 13 más 7, quedaría 20 en este ejemplo. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con la resta? Pues lo mismo. Límite cuando x tiende a de la resta de dos funciones es la resta de los límites. O sea, el límite cuando x tiende a 2 de f menos g, pues sería 13 menos 7, quedaría 6. El producto por un número, por una constante. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a de k por f de x? Entonces, se dice que es como si yo pudiera sacar la k del límite. O sea, es igual a k veces el límite cuando x tiende a a de f. K veces el límite cuando x tiende a a de f. Entonces el ejemplo sería, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 de 5 por f de x? Pues sería 5 veces el límite cuando x tiende a 2 de f, o sea 5 multiplicado por este número que sería 13, 5 por 13. ¿Listo? ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a de f multiplicado por g? Entonces es el límite cuando x tiende a de f multiplicado por el límite cuando x tiende a de g. Entonces, de nuevo, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a 2? El ejemplo, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de f por g, pues sería el límite cuando x tiende a 2 de f, que habíamos dicho que valía 13, multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de g, que habíamos dicho que valía 7 en este ejemplo. O sea, que esto me quedaría 13 por 7, que creo que da 91. Listo. ¿Y qué pasa si tenemos una división? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x? Bueno, aquí tenemos una situación un poquito particular, que el límite sí me da la división, pero únicamente si el límite del denominador no da 0. Si el límite del denominador da 0, pues hay que trabajar un poquito más. De pronto sí exista, de pronto no exista. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero por ahora quédense con esto. Límite cuando x tiende a de f sobre límite cuando x tiende a de f sobre g es el límite cuando x tiende a de f sobre el límite cuando x tiende a de g, pero sí el límite cuando x tiende a de g es diferente de 0. En este caso, en 2, el límite de g nos da 7, entonces sí podemos aplicar la regla. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 2 de f sobre g? Pues será el límite cuando x tiende a 2 de f, que sería 13, dividido entre el límite cuando x tiende a 2 de g, que valdría 7. ¿Listo? Y ahora tenemos la última regla, es la regla de la potencia. Ay, se me fue dos veces límite. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a de f a la n? Es el límite cuando x tiende a de f, todo eso elevado a la n. Límite cuando x tiende a de f, todo eso elevado a la n.
donde n es un entero positivo. Entonces, ¿cuál será el límite cuando x tiende a 2 de g al cuadrado? Es el límite cuando x tiende a 2 de g elevado al cuadrado. O sea, 7 elevado al cuadrado quedaría 49.